Es Ucrania, no Rusia, quien debe aceptar los acuerdos para resolver la guerra. De no hacerlo, Washington podría dejar de apoyar la resolución del conflicto en Ucrania. Hoy el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo una declaración absurda durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el contexto de nuevas provocaciones de la Federación Rusa contra países de la Alianza del Atlántico Norte, sin embargo, Marco Rubio volvió a repetir que Estados Unidos no impone sanciones contra Rusia porque esto podría afectar sus esfuerzos de mediación en el diálogo con Moscú. Aunque les recuerdo, desde hace tiempo no se llevan a cabo negociaciones, ni siquiera a nivel de asesores, lo que ya fue reconocido públicamente tanto en Moscú como en Kiev. Marco Rubio afirma que solo Donald Trump podrá terminar la guerra en Ucrania, aunque no se sabe cómo. Pero Marco Rubio cambió de tema y habló de lo que ocurre ahora en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Todos los líderes simplemente le suplican al Departamento de Estado que les dé al menos un par de minutos para reunirse con Trump, solo para poder estrecharle la mano. Voy a hacer un spoiler de inmediato. Bueno, según Marco Rubio, en realidad no hay que tocar a Rusia ahora. De lo contrario, la guerra no terminará. En este episodio explicaré qué significa eso y qué intentó decirnos Marco Rubio. Soy Alexei Pechi. Hoy es 23 de septiembre. Y antes de que empecemos, quiero recordarles que en este canal de YouTube casi todos los días salen varios reportajes analíticos de noticias sobre eventos en todo el mundo, para que estén al tanto de absolutamente todas las noticias. Por eso les recomiendo suscribirse a este canal de YouTube y también suscribirse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hizo hoy declaraciones extensas en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Estados Unidos, que en mi opinión ni siquiera valía la pena mencionar para no hacer el ridículo. Lo primero en lo que personalmente me fijé y quiero compartir con ustedes es la ciega servilismo. Marco Rubio frente a Donald Trump. Antes admiraba a Marco Rubio por ser un político pragmático que no siempre coincidía con Donald Trump y lo expresaba públicamente diciendo: Trump dice esto, pero yo pienso diferente. Ya no queda rastro del viejo Marco Rubio. Por ejemplo, aquí hay parte de su respuesta sobre qué esperar del discurso de Trump en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Se preguntó sobre la relación entre Turquía y Estados Unidos. Luego citarán a Marco Rubio y cómo intentó responder a esto. Varias cuestiones simultáneas, además de la guerra de Rusia contra Ucrania. Su respuesta fue la siguiente, cito, fin de la cita del secretario de Estado de Estados Unidos. Bueno, esa es la postura actual de Marco Rubio. Todos ruegan por una reunión con Trump, aunque solo sea 5 minutos para saludarlo. Solo Trump puede detener la guerra en Ucrania, pero aún no lo ha logrado. Puede hacerlo al parecer, pero no lo hace. Por cierto, ni Marco Rubio ni Donald Trump explican por qué la guerra en Ucrania sigue, aunque ambos afirman que solo Trump puede detenerla. Pero lo principal es que lo recuerden. Todos, incluida Turquía, suplican por una reunión con Trump solo para estrecharle la mano. El equipo de Trump, como siempre, ya culpó a otros por no lograr que Trump detenga la guerra de Rusia contra Ucrania. Bueno, ayer fue Europa, hoy es la Organización de las Naciones Unidas. Donald Trump, durante su discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, critica a la organización por su inacción para poner fin a las guerras, incluida la de Ucrania. Por cierto, al inicio del discurso de Donald Trump en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ocurrió un incidente. El presidente estadounidense dijo que el teleprompter falló y que podía dar su discurso leyendo de una hoja. Y luego agregó que la persona que maneja el teleprompter tendrá grandes problemas. ¿Cómo es posible? En el discurso del presidente de Estados Unidos no funcionó el teleprompter. Bueno, y a continuación citaré a Marco Rubio sobre cómo Trump critica duramente a la Organización de las Naciones Unidas. Cita: ¿por qué seguimos necesitando a la Organización de las Naciones Unidas? Tiene un enorme potencial. Es una organización que puede hacer cosas grandes e importantes en el mundo, pero ahora mismo no lo está haciendo. La guerra de Rusia contra Ucrania continúa y la Organización de las Naciones Unidas no está desempeñando ningún papel. La Organización de las Naciones Unidas tampoco hace nada para detener la guerra entre Israel y Hamás. Incluso más cerca de Estados Unidos, en Haití, donde el país está controlado por pandillas, Washington le pide a la Organización de las Naciones Unidas que intervenga y juegue un papel importante. Pero China puede obstaculizar estos esfuerzos y no habrá resultados.
Por eso, el presidente Trump reta a la Organización de las Naciones Unidas a definir su significado y utilidad, ya que parece no estar cumpliendo su función. Cumple con sus tareas, pero sí sabe gastar mucho dinero. Bueno, saben, aquí simplemente se destaca el hecho de que Ucrania viene diciendo lo mismo, al menos desde 2021. La Organización de las Naciones Unidas es un organismo inútil que desde hace mucho tiempo no cumple con sus funciones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, justamente a finales de 2021, declaró que era necesario reformar la Organización de las Naciones Unidas, pero no puede ser que Rusia esté sentada en el Consejo de Seguridad y simplemente bloquee cualquier decisión que se tome. Rusia no debería estar en absoluto. Rusia no puede estar sentada en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas por una razón muy simple, porque la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas nunca ha votado en la historia, lo subrayo, nunca en la historia. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, todos los países miembros, no votaron para que Rusia fuera miembro permanente del Consejo de Seguridad. Nunca ha habido tal votación en la historia. Ahí ocupaba el lugar la Unión Soviética. La Unión Soviética ocupó ese lugar como resultado de una votación. Luego, la Unión Soviética se disolvió y, de alguna manera, Rusia ocupó ese lugar. Una vez más, son dos países diferentes. Rusia no es la sucesora legal de la Unión Soviética. Eso es algo que los propios rusos se inventaron. Nadie votó por Rusia, por eso está ahí de manera ilegal. Pero Marco Rubio habla como si estuviera descubriendo América de nuevo. ¿Pero recuerdan que solo Trump puede detener la guerra en Ucrania? ¿Cómo?, preguntarán ustedes. Siguiendo la lógica de Washington, habría presión de sanciones, pero Estados Unidos no lo hará. Y Marco Rubio explicó por qué. Él afirmó que imponer sanciones a Rusia habría dificultado el papel de Washington como mediador entre Ucrania y Rusia. Cita: tan pronto como empecemos a aplicar sanciones severas y otras medidas, nuestra capacidad para actuar como mediador para lograr la paz se verá debilitada. Bueno, aunque sigamos adelante, el secretario de Estado de Estados Unidos tampoco descarta que Washington deba imponer sanciones más duras a Rusia en el futuro, quizá después de algunos plazos más del presidente estadounidense. Lo relevante es que su declaración ocurrió tras las recientes provocaciones rusas en Europa contra países de la OTAN. Cabe recordar, quizá para Marco Rubio, que las negociaciones ya no se realizan. ¿Dónde son intermediarios y en qué negociaciones? La reunión entre Trump y Putin en Alaska no tuvo resultados y ya pasó mes y medio. Kiev y Moscú declararon públicamente que no hay negociaciones ni siquiera a nivel de asesores. Actualmente no hay negociaciones en curso. Rubio insiste en que Trump negocia algo y que las sanciones le impedirán pedirle a Putin un alto al fuego. Marco Rubio también criticó a países europeos por seguir comprando petróleo y gas rusos, calificándolo de decisión absurda. Pidió a los aliados redoblar esfuerzos para presionar a Rusia. Cita: algunos países piden a Estados Unidos más sanciones, pero varios en Europa no hacen lo suficiente, por lo que deberían hacer más. Bueno, aquí todo es sencillo. Estos países mencionados por Marco Rubio son Hungría y Eslovaquia, que compran mucho gas y petróleo ruso, y cuyos líderes, al parecer, idolatraban a Donald Trump. Pero piensen bien, incluso estos países ya no les importan los llamados de Donald Trump. Les explicaré por qué. Hoy, el jefe de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, afirmó que Budapest seguirá comprando petróleo y gas a la Federación Rusa, pese al llamado de Trump a la Unión Europea y la OTAN para dejar de financiar al Kremlin. Ahora cito a Szijjártó: faltan inversiones e infraestructura para sustituir los suministros rusos. Los funcionarios europeos que exigen diversificación desde hace 3 años son fanáticos con los que no se puede dialogar racionalmente. Entendemos el enfoque de Trump, pero sin el petróleo y el gas rusos es imposible garantizar un suministro seguro para el país. Entonces, en esta situación, por supuesto, el equipo de Trump necesita encontrar culpables. Bueno, alguien tiene la culpa de esto para no dejar a Donald Trump como débil, y Marco Rubio encontró a los culpables. Es Ucrania. Según el secretario de Estado de Estados Unidos, es Ucrania quien debe aceptar los acuerdos para resolver la guerra. De lo contrario, cito: Washington podría dejar de ayudar a resolver la guerra en Ucrania si no ve posibilidades de una solución pacífica. En resumen, para concluir, se puede decir que estamos entrando de nuevo en un nuevo ciclo y da la sensación de que estos ciclos nunca terminarán. Porque en el equipo de Trump la retórica solo da vueltas. Parece un bucle.
Un día Trump amenaza con sanciones y cambia de postura. Luego Rubio pregunta, ¿sí? ¿Cuáles sanciones? Estamos negociando, aunque esas negociaciones no existen. Aquí lo dejo con puntos suspensivos. Dejen su opinión y conclusiones en los comentarios. Suscríbanse, activen la campanita y den like al canal. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.